inversiones en condicionamientos y operaciones de concentración, resultados a nivel mundial de las desinversiones con agentes de monitoreo. Para esta segunda parte tenemos al abogado Roque Bustamante, representante de ABI, quien nos va a hablar sobre las mejores prácticas en seguimientos de desinversión con un agente de monitoreo. Abogado, buenas tardes, bienvenido, por favor. Muy buenas tardes. Mi nombre es, como ya lo dijo, mi nombre es Roque Bustamante, yo represento a ABI. ABI es la compañía que se llama Anheuser-Busch InBev, es la compañía que era dueña de la compañía en Ecuador que producía las cervezas Brahma y Biela. Esa compañía, para ponerles en contexto, se compró a SABMiller, que era la compañía que producía las cervezas Pilsener, Club y Miller. Gracias. Entonces, si bien no me voy a referir al ejercicio puntual de lo que fue el proceso de compra, pero ya durante el seminario lo hemos visto, sino a temas conceptuales que están en la ley, como bien lo dijo el señor superintendente esta mañana. En el Ecuador pasa la ley en la que se crea la Ley de Control del Poder de Mercado y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado aproximadamente hace 5 años. Esto hace que tengamos una figura jurídica más bien nueva en el Ecuador. Antes había parte de lo que está en la Ley de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, el capítulo de competencia desleal era parte de la Ley de Propiedad Intelectual, ahora el Código de Ingenios. El capítulo de competencia desleal fue integrado en la Ley de Control de Poder de Mercado, además de ciertas cosas adicionales como es el control precisamente del poder del mercado, las prácticas abusivas, y esta necesidad está regulada en el artículo 14 de la Ley de Control de Poder de Mercado. Cuando una empresa compra a otra, se produce una consolidación, es decir, el negocio de la una empresa con el negocio de la otra empresa se vuelven un solo negocio. Si habían 2 competidores antes y se juntan, dejan de existir los 2 competidores y pasan a ser una sola empresa. Los parámetros que indicaba el señor intendente esta mañana son los que están establecidos en la ley. La ley establece que cuando superan el 30%, cuando la sumatoria de los 2 que se están juntando por distintas vías. Una empresa compra a otra, las 2 empresas se fusionan, como en este caso, se fusionan las empresas matrices de las 2, de tal manera que si bien en el Ecuador siguen teniendo 2 nombres diferentes, en realidad tiene una sola cabeza común que puede decidir por las 2. En todos estos casos, la ley considera que se produce una consolidación de 2 empresas. Cuando esa consolidación hace que supere el 30% del mercado, es necesario que se solicite, la empresa que está comprando a la otra, solicite como paso previo antes de la compra o de la fusión o de la figura jurídica que vayan a utilizar, tienen que tener una autorización de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. A esto es a lo que se ha estado refiriendo durante el transcurso de la mañana el superintendente y el señor intendente y los agentes de monitoreo. Ahora, ¿cómo funciona en algunos países? Hay una posibilidad, en algunas legislaciones se contempla un control ex post, es decir, después de que se ha producido una fusión, la autoridad de control, en el Ecuador la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, verifica que como resultado de la fusión no se estén dando prácticas de abuso por tener una situación monopólica. En algunas legislaciones como la nuestra, el control no es ex post, sino ex ante, es decir, antes de realizar la operación de consolidación, antes de que yo me compre las acciones de la otra, tengo que tener una autorización de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado que me permita realizar la operación. Eso es lo que en términos generales establece la ley. ¿Cómo funcionan generalmente las transacciones? En el caso que hemos vivido en los últimos años ha sido una fusión entre las 2 compañías, entre Anheuser-Busch y SABMiller a nivel mundial. La una se iba a comprar a la otra. Anheuser-Busch
se iba a comprar a Savmil. Entonces, ¿qué hacen? Llegan a un acuerdo comercial. ¿Cuánto voy a pagar yo, una compañía, por las acciones de la otra compañía? Una vez que llegan a un acuerdo comercial, todavía no pueden dar el siguiente paso, que es efectivamente cerrar la transacción. La transacción generalmente se cierra con el pago del dinero, con el pago que la una hace a la otra por la compra de las acciones, con el pago que hace el comprador por las acciones del vendedor. Antes de que esa transacción se perfeccione, hay que dar una serie de pasos en los distintos países, incluyendo el Ecuador, porque las dos compañías tenían operaciones en el Ecuador. La una vendía las cervezas, entre otras, Brahma y Biela, y la otra se vendía, entre otras cervezas, Pilsener y Club. Ese era el espectro. La ley establece que desde que las dos empresas han planificado, han acordado que este proceso se va a dar al futuro, deben notificar a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y pedirle esta autorización en un plazo de 8 días. Este plazo de 8 días es bastante complicado. Está en la legislación ecuatoriana y ninguna otra legislación hay un plazo tan corto para poder solicitar la autorización. En la transacción que nos ocupa, la autorización había que pedirla no solo en el Ecuador, había que pedirla en un sinnúmero de países, porque las compañías que se estaban funcionando tenían operaciones en un sinnúmero de países. La ley ecuatoriana y la Superintendencia de Control de Mercado aprueba o desaprueba la integración de las compañías en tanto en cuanto esas compañías tengan operaciones en el Ecuador. Si no tienen operaciones en el Ecuador, pues nada tendría que aprobar. La ley establece 3 posibilidades. Una vez que se ha pedido la solicitud, en la ley se la llama notificación, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado tiene 3 opciones. Puede negar la operación de concentración, puede aprobar la operación de concentración o puede subordinar la operación de concentración. ¿Qué quiere decir subordinar? Subordinar quiere decir poner condiciones a la operación de concentración. ¿Cuáles pueden ser estas condiciones? Unas condiciones pueden ser estructurales. ¿A qué se les conoce como condiciones estructurales? Cuando la Superintendencia de Control de Poder de Mercado dice, apruebo la operación de concentración siempre que usted venda una parte de la operación para que no se consolide las dos. Esa es una condición estructural porque está afectando a la estructura societaria misma de la compañía. Ha pasado en las legislaciones en todo el mundo que ha condicionado la autoridad de distintos países, cada uno viendo su jurisdicción, y ha dicho, apruebo esta fusión siempre que tales y tales y tales partes del negocio sean vendidos a un tercero. ¿Para qué establece que se venda a un tercero? Porque si se vende parte del negocio a un tercero ya no se produce un monopolio. Monopolio es cuando hay uno solo, es uno solo que controla todo el mercado. Entonces, una condición estructural es aquella que dice una parte del negocio véndase a un tercero en un plazo determinado, el que la autoridad considere. Esas son estructurales. Hay otro tipo de condiciones que son condiciones relacionadas a la conducta. Condiciones relacionadas a la conducta pueden ser distintas formas en las que yo voy a desarrollar el negocio. Por ejemplo, no en el caso de los productos de consumo masivo, en las estanterías no ponga solo sus productos, permita que en las estanterías haya sus productos y productos de la competencia, aun cuando las estanterías sean solo suyas. Esa es una condición de conducta. Otra condición de conducta puede ser la forma y los límites en realizar la publicidad. Y existen un sinnúmero adicionales de normas de conducta que básicamente no cambian la propiedad de las empresas, pero sí regulan la forma en que las empresas han de hacer su actividad después de que se produjo la concentración. ¿Okay? Entonces, en ese contexto, y considerando que la ley tiene estas 3 facultades, ¿cómo funciona el proceso? La autoridad evalúa qué podría ser el impacto de una concentración
y de ese análisis resuelve por sí misma qué medidas estructurales o conductuales puede haber. Cuando la autoridad resuelve una medida estructural, que es una de las primeras que se producen aquí en el Ecuador, es decir, establece, yo le permito que usted se fusione, pero en el Ecuador venda esto y venda aquello a un tercero independiente. Eso es, en esa resolución se establecen las condiciones y esa resolución es el paso previo habilitante para que se pueda terminar la transacción, es decir, que el uno compre al otro sujeto a el plazo en el que haya autorizado la autoridad, venda una parte a un tercero. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado no tiene injerencia en el precio que ha de venderse a un tercero, ese es un aspecto comercial en el que no tiene control. Sí tiene control en quién va a ser el tercero, para verificar que dos cosas, básicamente que el tercero sea un tercero independiente y para verificar que el tercero pueda ejercer una presión competitiva ante el otro. Entonces, entre el momento, hay distintos momentos, aprueba la superintendencia y después el beneficiario, o sea, el autorizado, cierra la transacción. ¿Amparado en qué? Amparado en una autorización de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que para efectos prácticos es un acto administrativo que goza de legitimidad, es decir, amparado en esta resolución aprobatoria, yo cierro la transacción y hago el negocio que tenga que hacer. Y después cumplo con todos los condicionamientos, tanto de orden estructural y conductual, que me haya impuesto. Si la condición o las condiciones que hubiese impuesto la Superintendencia de Control de Mercado, el interesado en hacer la operación no está conforme con esas condiciones, tiene la opción de decir, bajo esas condiciones no hago la transacción, porque si voy a comprar una empresa y me van a decir, venda más de lo que tenía antes, voy a decir, prefiero no hacerlo, bajo esas condiciones no lo hace. Entonces, la superintendencia tiene una total facultad de poner todas las condiciones que considere pertinente y el inversionista tiene una sola facultad, hacer o no hacer la inversión, hacer o no hacer la compra que pensaba hacer. Ese es su derecho. Ahora sí, veamos cuál es el rol del agente de monitoreo. Desde el momento en que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado resuelve que haya una medida estructural, es decir, que el que está participando en la fusión deba vender a un tercero una parte de su negocio, es importante que un tercero vigile o controle que ese negocio que va a ser vendido a un tercero, probablemente un proceso de venta tome al menos 5 meses o más, o tal vez tome un año, tal vez 2 años hasta vender el negocio, que durante ese periodo de tiempo en que el uno está tratando de vender, ese negocio que está en venta no se deteriore. El rol del agente de monitoreo es verificar que ese negocio no se deteriore y sugerir, recomendar a la Superintendencia de Control o a la autoridad que sea pertinente en cada país cuál podría ser un comprador viable. ¿En qué sentido el comprador viable? En el sentido de que ese comprador tenga la suficiente capacidad como para mantener o crecer el negocio que va a comprar. Entonces, ese es el rol del agente de monitoreo. En este caso ha funcionado tal cual como lo estoy describiendo. La existencia de un agente de monitoreo ni una buena práctica no es algo que esté regulado en la ley, pero existe suficiente doctrina internacional de cómo ha funcionado y en este caso así funciona. El agente de monitoreo siempre tiene que ser un agente independiente. Es importantísimo que sea una empresa independiente y hay muchas empresas generalmente vinculadas con las auditoras internacionales que hacen este servicio de vigilar o de monitorear. No tiene una capacidad decisoria, pero sí tiene una capacidad de monitorear que la compañía esté haciendo el proceso de venta
que mientras se hace el proceso de venta el negocio no se deteriore, que mientras se hace el proceso de venta los accionistas anteriores sigan aportando con los flujos necesarios de dinero para que el negocio siga en marcha. Un aspecto fundamental, que mientras se hace el proceso de venta, los empleados no se vayan, porque si yo soy empleado de una empresa, digo, si yo era una empresa, conocía a los dueños, estaba cómoda, pero no sé a quién me irán a vender, no sé quién vaya a ser el nuevo dueño. El empleado, si tiene una mejor opción, es probable que se vaya. Entonces también hay que hacer el mejor esfuerzo. Es imposible, según la ley ecuatoriana, yo obligarle a alguien a trabajar, pero sí puedo hacer mi mejor esfuerzo para retener a los empleados con bonos y beneficios de tipo laboral, etcétera, para que cuando venga el nuevo comprador reciba un negocio en marcha. Ese es el rol del agente de monitoreo. ¿Cuándo termina el rol del agente de monitoreo? Bueno, primero, ¿a quién reporta el agente de monitoreo? El agente de monitoreo reporta a la autoridad controlante, en este caso la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. A esa autoridad es a quien el agente de monitoreo le dice, ¿están cumpliendo, no están cumpliendo, me parece o no me parece? En efectos jurídicos es como un perito, alguien que aconseja, recomienda, da su criterio. La decisión la toma la autoridad. El agente de monitoreo simplemente recomienda. El agente de monitoreo también verifica que el potencial comprador sea en realidad independiente, no sea una compañía relacionada, vinculada o parte de la cadena accionarial del que está vendiendo, porque entonces no logramos nada. Hemos vendido a uno que es parte del mismo grupo y que va a obedecer a una misma instrucción. Durante el proceso de venta existe la vigencia del agente de monitoreo. ¿Cuándo se produce la venta? Cuando el negocio que la autoridad obligó a que se desinvierta pasa a manos de un tercero. En el Ecuador, si es que es una compañía, ¿cuándo pasa a manos de un tercero? Cuando el uno paga el precio por las acciones y el otro transfiere las acciones, si fuera una venta de acciones. Si fuera una venta de un activo, cuando se perfecciona la venta del activo. Si es un inmueble, cuando se firma la escritura y se inscribe la escritura en el registro de la propiedad. Si es un vehículo, pues cuando se firma el contrato de compraventa del vehículo, se inscribe y se hace el reconocimiento de firma. Cada uno de los distintos tipos de bienes tiene su modalidad de transición, pero en definitiva es cuando la una parte entrega la cosa y la otra parte paga el precio. Cuando el comprador de las acciones paga el precio y el vendedor de las acciones endosa los títulos, ahí se produce la transferencia. Desde ese momento, el nuevo comprador tiene total control del negocio que ha comprado. En ese momento termina el rol del agente de monitoreo, porque, ojo, el agente de monitoreo estaba ahí para vigilar que durante el periodo de transición, es decir, donde había un negocio o dos negocios o un negocio con varias partes, con una obligación legal de vender una parte, la parte que va a ser vendida se mantenga en buen funcionamiento. ¿Por qué? Porque lo que busca la ley de control de poder de mercado es que haya competencia, no que se eliminen los negocios, que exista competencia. Si yo vendo un negocio que se va deteriorando, ese negocio deteriorado tal vez no me puede hacer competencia. Ese es el espíritu de la ley y eso es lo que ha sucedido en el Ecuador y seguirá sucediendo en tanto en cuanto esté vigente la ley de control de mercado, que probablemente, como en las otras legislaciones, continúe en vigencia durante muchos años. Entonces, la meta de esto no es eliminar un negocio, la meta es que exista competencia. ¿Para qué? Para el beneficio del consumidor. ¿Cuál es el mejor análisis que uno como persona puede hacer de los efectos de la competencia? El mejor análisis posible es ponerse en la posición de consumidor. Consumidores somos todos, somos todas las personas, somos consumidores de bienes y servicios. Hay ciertos bienes y ciertos servicios que la gran mayoría de personas no consumen.
no consumimos servicios tecnológicos, quizás solo en una pequeña parte cuando compramos un celular. Tal vez no todas las personas necesitamos productos o servicios tecnológicos de la siguiente gama más alta, no están a nuestro alcance. Tal vez somos consumidores de transporte, pero no necesariamente somos consumidores de vehículos. Los productos que generalmente se denominan de consumo masivo, que son alimentos y ropa, es decir, aquellos que consumimos casi todos, los propios consumidores sabemos qué queremos y qué no queremos. Entonces, el mejor análisis que se puede hacer es ¿qué quiero yo como consumidor? ¿Qué me interesa a mí como consumidor? A mí como consumidor me interesan dos cosas. Me interesa calidad y me interesa precio. Eso es lo que a mí me interesa como consumidor. Entonces, el verdadero análisis que hay que hacer a mí, si lo que me están aprobando, sin que yo tenga injerencia, me conviene o no me conviene a mí como consumidor. Me conviene a mí como consumidor que en el supermercado ahora haya más opciones de productos, sí me conviene. Me conviene porque tengo la posibilidad y el legítimo derecho constitucional de escoger entre una amplia gama de productos. Si hay solo una marca, ¿qué me toca? Comprar esa marca. Si hay una multiplicidad, puedo escoger. Si esa multiplicidad viene de distintos proveedores, tal vez el uno por ganarse un poco más de mercado baje el precio y me está beneficiando en lo que yo como consumidor quiero, calidad y precio. La ley de control de poder de mercado es una ley en beneficio de ¿quiénes? De nosotros los consumidores. Es al único que beneficia la ley de control de poder de mercado. ¿Para qué no queremos que haya un monopolio? Para que no se incrementen los precios aun cuando sea de mala calidad. Si yo soy el único productor, puedo subir el precio a mi agrado, aunque la calidad no sea la equivalente al precio. El análisis más importante, por consiguiente, es ver qué va a prevalecer, qué va a beneficiar al consumidor. Ojo, aquí hay un análisis importante. Cuando consideren el costo de un producto como consumidor, siempre tal vez eso no se ve porque ahí dice precio de venta al público, pero atrás de eso hay dos cosas. Hay el costo de producir, hay el costo de vender, hay la ganancia que tiene el fabricante o productor. ¿Y qué más hay ahí? Hay un tema fundamental, los impuestos. ¿Cuál es la carga tributaria que ese producto tiene? Hay productos con baja carga tributaria y hay productos con altísima carga tributaria. Por una razón lógica, el Estado pone más carga tributaria a aquellos productos que prefiere que se consuman menos. Ejemplo, licores y cigarrillos. Tienen una alta carga tributaria. Entonces, cuando usted evalúa por qué cuesta tanto, puede ser o porque hay un monopolio, o porque efectivamente así cuesta producir ese producto, o porque ni hay monopolio, ni el producto cuesta tanto producir, sino que viene cargado de impuestos. ¿Sí? Si el producto tiene un impuesto a los consumos especiales, ¿quién va a pagar el impuesto? El consumidor, porque es impuesto al consumo especial. Si quiere consumir licor o cigarrillos, va a pagar el impuesto al consumo especial. Y se llama consumo especial porque no es una necesidad básica que usted la deba satisfacer. Por eso generalmente los distintos países ponen más impuestos a esos productos que a los productos de consumo básico o la canasta familiar, como se denominaba en el Ecuador. ¿Por qué cuestan los productos de consumos especiales, de ejemplo, licores, cigarrillos? ¿Por qué cuestan la ropa importada? ¿Por qué cuestan los productos de lujo? Sustancialmente más aquí que en otras partes, porque tienen una mayor carga tributaria. Esa es la base. Para yo importar un producto de lujo, como se le suele denominar, tengo que pagar el IVA y tengo que pagar el arancel o el costo de la importación.
los aranceles establecidos por el Estado son generalmente más altos para los productos de lujo que para los productos básicos. Por eso es el análisis de por qué será que aquí cuesta tanto, porque hubo que pagar un arancel. El comerciante o distribuidor va a trasladar ese costo que él tuvo que pagar por importar al consumidor y el producto va a terminar siendo más caro. Entonces, el verdadero análisis de un proceso de concentración o una resolución, siendo que la ley de control del poder de mercado a quien favorece es al consumidor, es en qué me favorece a mí como consumidor esta decisión estatal. Con lo dicho y regresando al objeto, una vez que se ha producido la desinversión, es decir, que aparece un nuevo jugador en el mercado, un nuevo competidor, termina el rol del agente de monitoreo. El agente de monitoreo no es un agente contratado para verificar que los precios del producto no suban. No es un agente contratado para verificar que la compañía tenga buenas prácticas laborales. No es un agente contratado para verificar que la compañía pague sus impuestos. El agente de monitoreo es generalmente una empresa independiente contratada para verificar que durante el periodo en que la autoridad resolvió que se haga una desinversión y cuando se materializa la desinversión, esa parte del negocio o negocio independiente que tiene que ser desinvertido no se lo maneje con una mala práctica en términos de decaimiento del negocio. No queremos que el comprador compre un negocio que ya no tiene futuro porque se utilizaron malas prácticas. Tampoco el agente de monitoreo está a cargo de verificar cuál es el justo precio que va a pagar el comprador por la parte desinvertida. Eso se regula en función del mercado. Si una empresa por ley, igual que cualquiera de nosotros, si nos dice por ley tiene que vender esto en un plazo de una semana, el precio del producto lógicamente va a bajar. Porque si estoy forzado a venderlo, no puedo venderlo a mi discreción, sino que tengo que venderlo a lo que el comprador me ofrezca. Y si el comprador sabe que tengo que venderlo, me va a ofrecer poco. Es natural. No es el rol del agente de monitoreo el verificar que yo obtenga lo que yo desearía obtener por vender esa parte del negocio desinvertido. La parte comercial, por eso hay que distinguir entre la parte comercial y la parte de competencia. La parte comercial no es un rol del agente de monitoreo. Esto es en resumen un poco lo que ha sucedido aquí, lo que hemos explicado. Yo lo he hecho solamente de manera didáctica, quizás académica. No me puedo referir al caso puntual en cuestión, pero ese es el concepto, ya se lo ha implementado en el Ecuador y probablemente en el futuro se lo siga implementando. Este es el caso tal vez más notorio, el caso de la cerveza, pero ha habido casos anteriores en donde una empresa ha comprado el negocio de otra a nivel mundial y ha dicho, de todas maneras yo aquí voy a tener un problema porque mi volumen de negocio está vendiendo, entonces antes de consolidarme en el Ecuador prefiero vender una de las partes a un tercero, de tal manera que cuando yo pida la autorización es simplemente un cambio de dueño, no es un crecimiento del volumen del negocio de uno de los partícipes. Con lo dicho, no sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud que podría atender a ustedes. A las horas. Agradecemos al abogado Roque Bustamante por su presentación.